Vea este lunes en NCDN Investiga. ¿Cuál es la situación de los salarios mínimos en el país? Registramos un bajísimo salario, un salario miserable. Y la propia OIT ha determinado que el salario nuestro en una década ha perdido 27% de capacidad adquisitiva. ¿Qué hacen los ciudadanos para cubrir el costo de la canasta básica familiar? No se lo pierda este lunes a las 7 de la noche, solo por CDN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro y les doy la bienvenida a NCDN Investiga. Hoy le damos seguimiento al tema del salario mínimo en el país y el bajo poder adquisitivo que mantiene a la mayoría de los trabajadores sumidos en la pobreza. El pasado 20 de mayo, el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, aprobó un aumento del 14% a la tarifa de salario mínimo para los trabajadores del área no sectorizada a nivel nacional. Sin embargo, luego de más de 4 meses de negociaciones, esta alza salarial no contó con el consenso del sector sindical y ha vuelto a generar tensiones entre patronos y trabajadores, pues hay sectores que entienden que esto no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar en el país. Según la Organización Internacional del Trabajo, los salarios mínimos se aplican en alrededor del 90% de los países del mundo. El Código de Trabajo Dominicano define en su artículo 213 el salario mínimo como el menor pago que puede convenirse en un contrato de trabajo. Actualmente en el país existen 16 sueldos mínimos diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, el sector y la ocupación que realiza el trabajador. En nuestro país tenemos una diversidad muy grande de mínimos, porque si uno analiza, por ejemplo, la tarifa mayoritaria, que es la de los trabajadores no sectorizados de la economía, esa tarifa se divide en 5 renglones. Está el salario mínimo mayor, está es de la mediana empresa, de la pequeña, los guardianes privados y el trabajo de campo. También existen distintos sueldos mínimos para las zonas francas, para el sector turismo, para las organizaciones sin fines de lucro y para los trabajadores de la construcción. En este último renglón cuentan con al menos 7 salarios mínimos diferentes dependiendo de la especialidad de la construcción. Los pintores, los eléctricos, los plomeros, los albañiles, lo de equipo pesado, o sea, en nuestro entender eso no debe ser, porque de una forma todo están ligados y nosotros somos partidarios de que eso se unifique y se ponga un salario mínimo para el sector de la construcción y de equipo pesado. Bueno. Además de ese gran abanico de salarios mínimos divididos por sectores y renglones en el sector privado, se encuentra el salario mínimo en el sector público, el cual es el más bajo de todos y el Estado es el mayor empleador del país. Esto crea una dificultad grande porque, aunque se reconoce que en muchos países como los nuestros existen salarios mínimos distintos, no es tan alta la dispersión como la que se da en la República Dominicana. En el país se realizan las discusiones sobre el aumento de los distintos salarios base cada 2 años. Según el artículo 456 del Código Laboral, estas negociaciones se llevan a cabo en el Comité Nacional de Salarios, un organismo tripartito perteneciente al Ministerio de Trabajo, formado por el Estado como árbitro entre el sector patronal y el sindical. Precisamente este comité fue convocado a finales del año pasado para iniciar las discusiones el 14 de enero del 2015 con el objetivo de revisar la última tarifa sobre salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado. La última resolución 2/2013 sobre salario mínimo, aprobada hace 2 años, estableció un aumento del 14%, dejando en 11.292 pesos el salario mínimo para los trabajadores que laboran en grandes empresas. Nosotros registramos un bajísimo salario, un salario miserable, un salario de pobreza. ¿Por qué? Pues sencillamente no da para que ese trabajador pueda mantenerse, así como también sostener su familia. Se queda muy por debajo, pero muy por debajo de lo que es la canasta promedio
del costo de la vida según las indicaciones del propio Banco Central. Este año, después de casi 5 meses de discusiones, el pasado 20 de mayo, el Comité Nacional de Salarios aprobó de nuevo un aumento del 14% a la tarifa de salario mínimo para los trabajadores del área no sectorizada a nivel nacional, a partir del 1 de junio. Este acuerdo solo contó con el apoyo del gobierno y el sector patronal, pues los sindicalistas se retiraron del diálogo porque el mismo no se aplicará de manera retroactiva. El sector de los trabajadores aceptó una propuesta del gobierno del 14%. Nuestra propuesta era de un 11% y luego aceptamos el 14%. Iniciaremos un proceso de movilización que comenzará con 2 acciones. Actividad frente a la torre empresarial de Santo Domingo, donde está el CONECO, la Asociación de Industria, y actividad también en la torre empresarial de Santiago. Durante las negociaciones previas al nuevo aumento de los sueldos mínimos no sectorizados, el empresariado abogó por la aplicación de la Ley 488-08 y realizar una reclasificación de salarios mínimos dependiendo del tipo de empresa según su tamaño y según su capacidad. No aceptamos la reclasificación porque eso sería sacar a muchas empresas medias y altas del aumento y que figuren con salarios menores en la tarifa. Y entonces sería una rebaja en lugar de un aumento. Por todas esas cargas laborales que se añadieron a partir de la ley 8701, donde prácticamente se duplicó el esquema social, sobre todo en el aspecto laboral, de pensión, salud y riesgos laborales, bueno, y se añadió a las cargas que ya existían. Entonces esas son cargas que las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, sufren mucho ante aumentos salariales significativos. Mientras el sector patronal sostiene que las microempresas son las que tienen más presión para que se defina su estatus salarial y que no sean comparadas como empresas grandes para evitar la pérdida de empleos y de competitividad. Sin embargo, los sindicalistas alegan que la reclasificación empresarial afectaría el bolsillo de la mayoría de los trabajadores en el país. No se pierda después de la pausa qué se debe tomar en cuenta a la hora de aumentar el sueldo mínimo y por qué la población no siente o no se ha beneficiado del gran crecimiento económico que según el Banco Central ha registrado el país en la última década. Los espero con más informaciones tras una breve pausa. Muchas gracias por continuar en sintonía con nuestro seguimiento a la situación del salario mínimo en la República Dominicana. El sueldo mínimo debe ser ajustado dependiendo de la productividad de las empresas y de la variación en el costo de la vida. Por eso, en cada revisión salarial de cualquier actividad económica del país, se toman en consideración el valor de la canasta familiar que es publicada por el Banco Central de la República Dominicana. Este monto incluye los bienes y servicios adquiridos de forma habitual para satisfacer las necesidades y sostener a una familia. Sin embargo, a pesar del constante crecimiento económico que se ha reportado en los últimos años a través del Banco Central, este desarrollo no se refleja en los bolsillos de muchos ciudadanos, quienes se quejan de que el dinero no les alcanza para vivir. Según datos del Banco Central, al mes de abril de este año, la canasta básica familiar promediaba los 27.619 pesos con 68 centavos mensuales a nivel nacional. Las estadísticas reflejan que el costo de estos insumos básicos ha aumentado unos 1,000 pesos mensuales en 2 años. Cuando hablamos de canasta de bienes y servicios, estamos hablando de lo que cuesta, ¿verdad? El arroz, las habichuelas, el par de zapatos, el pantalón, el transporte, digamos, las bebidas y toda una serie, el pago de la energía eléctrica. El Banco Central divide la canasta familiar en 5 quintiles dependiendo del poder adquisitivo de los grupos de consumo. Actualmente la canasta fluctúa entre los 12.491 pesos para las familias de menores ingresos
y los 56.769 pesos mensuales para los que tienen mayores ingresos. Si es así y aceptamos el número del Banco Central, podemos darnos cuenta fácilmente que todos los trabajadores que devengan mínimo no alcanzan la mitad de la canasta. O sea, no pueden alcanzar la mitad de la canasta y por tanto, para subsistir, para sobrevivir con la familia, tienen que hacer malabares prácticamente. Según un estudio publicado este año por la Fundación Juan Bosch, el 50% de los ocupados reciben ingresos inferiores a los 9.000 pesos mensuales. Además, resalta que el 63.1% de los trabajadores formales reciben un ingreso inferior a una canasta familiar del primer quintil, o sea, de familias con menores ingresos. O sea, la canasta familiar corresponde a un grupo de familias, o sea, una cantidad de personas dentro de una familia que cada quien aporta. Entonces eso es bueno diferenciarlo porque no se basa la canasta familiar en un salario. El economista Luis Vargas afirma que la canasta familiar para los que viven en el Gran Santo Domingo aumenta a más de 36.000 pesos mensuales, lo que implica un gran gasto para los trabajadores que desde junio devengarán el salario mínimo más alto, que asciende a 12.872 pesos mensuales. Y apenas estamos hablando de que el 30% del salario sirve para comprar ese canasto de bienes indispensables para que pueda sobrevivir el trabajador y su familia. Según el informe de la OIT sobre crecimiento, empleo y cohesión social en la República Dominicana, publicado en el 2013, aunque en los últimos 20 años el país ha experimentado un crecimiento económico alto y sostenido, con un incremento anual promedio del Producto Interno Bruto per cápita del 4%, este notable desempeño económico no se tradujo en una mejora igualmente significativa en los estándares de vida para todos. Y la propia OIT ha determinado que el salario nuestro en una década ha perdido 27% de capacidad adquisitiva. ¿Qué provoca eso entonces? Que cuando nosotros logramos los aumentos, por ejemplo, logramos el 14% al mínimo en el 2013. Pero la gente, el trabajador, no lo siente. En República Dominicana, indudablemente, el salario se ve muy afectado y las personas tienden a que su salario no les rinda tal cual, porque hay una cosa muy sencilla: todos pagamos impuestos, sobre todo los asalariados y los empleadores pagamos impuestos, pero esos impuestos no los vemos retribuidos en acciones de servicio que pueden significar mucho para que los salarios puedan rendir. Es por esto que el informe de la OIT califica la situación dominicana como una paradoja, pues indica que el país ha alcanzado un nivel de ingresos medios, no obstante el mercado laboral sigue caracterizándose por un elevado porcentaje de trabajadores en situación vulnerable y precaria, salarios estancados e insuficiente inversión en capacitación y en educación. Pero como está una inflación acumulada, que viene acumulándose, una pérdida de valor de salario real de 27%, ese 14% no tiene impacto. Y la gente siente que el aumento se produjo, pero que no cambió su situación y se mantuvo prácticamente estancado. Si tuviéramos un nivel de educación importante, bueno, el trabajador no tendría que llevar a su niño a una escuela privada. Si tuviéramos un nivel de salud apropiado, no tendría que pagar cada vez que va a una clínica o va a donde un médico. Igualmente con otros aspectos, por ejemplo el transporte. Tenemos un transporte muy deficiente. En general, no contamos con esas posibilidades que nos puedan permitir, aun cuando no ganemos, digamos, suficiente o mucho dinero, poder mejorar nuestro nivel y calidad de vida. ¿A través de qué? Sencillamente un buen servicio de educación, un buen servicio de salud, tener vivienda, un buen servicio de transporte, las mismas diversiones sanas. Según el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, la economía dominicana registró un crecimiento acumulado preliminar de 6.5% en el primer trimestre de este año. Todo lo que es telecomunicación en los últimos años es que ha sustentado ese porcentaje que te habla el Banco Central, es que lo ha sustentado. Entonces tú te dices, bueno, ¿y los sectores industriales? ¿Qué ha pasado en el sector industrial? ¿Qué ha pasado en el sector zona franca? ¿Cuál ha sido realmente ese crecimiento? Entonces ahí viene una distorsión cuando se quiere hablar de un salario mínimo,
Es por eso que el sindicalista Pepe Abreu entiende que el Banco Central no debe intervenir en el cálculo de la canasta familiar, pues su función es controlar la macroeconomía y la inflación de la moneda y no necesariamente medir las estadísticas del consumo de la población. Es una contradicción que en otros países se ha resuelto otorgándole a otra entidad, a una entidad distinta, el cálculo del tema de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque el Banco Central, buscando proteger su propio papel de que no hay inflación, mantiene esos niveles altamente congelados y para no decirse a sí mismo, muchas veces los indicadores que utiliza no son indicadores adecuados, según expertos que lo han señalado de la OIT en la República Dominicana. Por eso sugiere que sea la Oficina Nacional de Estadísticas la entidad encargada de realizar las encuestas de consumo y los cálculos de la canasta familiar, para que pueda realizar un trabajo más neutral. Además, entiende que los técnicos especializados en esta materia deben formar parte de las discusiones del sueldo mínimo en el Comité Nacional de Salarios. No se pierdan después de la pausa qué opinan algunos ciudadanos sobre el alto costo de la vida en la República Dominicana y el aumento del ITEVIS que se implementó en algunos productos básicos desde principios de año. No se muevan, en breve retornamos con más detalles. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y este especial sobre la situación del salario mínimo en la República Dominicana. Desde el 1 de enero del año en curso, algunos productos de la canasta básica familiar subieron de precio por el aumento de 2 puntos porcentuales del ITEVIS debido a la reforma fiscal aprobada a finales del 2012 para poder cubrir el gran déficit fiscal heredado del gobierno de Leonel Fernández. Esto ha disminuido aún más la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, en especial de aquellos que devengan salarios mínimos, haciendo aún más precaria su situación. Desde el 1 de enero del 2015, productos de consumo básico como el azúcar, café, yogur, chocolate, margarina y el aceite pasaron a pagar de un 11% a un 13% de ITEVIS, debido a la reforma fiscal implementada por el gobierno de Danilo Medina en el 2012 para poder cubrir el enorme déficit que le dejó su antecesor, el doctor Leonel Fernández. Cuando anuncian una medida ya de esa magnitud, a mí lo que me hace pensar que nos acercamos los pobres un poco más a la muerte, porque no, los gobernantes lo que nos están es matando a plazo. Por ejemplo, el aceite ha subido mucho, el arroz ha subido mucho, los chocolates ya de por sí están altos, o sea, daba un precio más o menos normal, se está comprando a 8 pesos uno por unidad, o sea que definitivamente para nosotros los pobres esto no nos va bien. Que tomarse una taza de café va a ser un lujo también, brindarle un poquito de café a una visita que le llegue a uno, a la persona, ya va a ser un lujo también, porque se encamina a eso. Si sube el impuesto, con 900 pesos, ¿cómo me voy a ayudar yo? No me voy a ayudar en nada. En nada. ¿Cómo van a subir el azúcar? ¿Cómo yo hago un jugo? No voy a hacer un jugo, si me podía beber un jugo no me lo voy a beber. Al igual que Darlin Corporán, que gana 5,000 pesos mensuales como conserje en un hospital público, muchos ciudadanos aseguran que los más pobres tienen que endeudarse y hacer malabares mes tras mes para poder adquirir los artículos necesarios para sobrevivir. Claro, el colmado me gusta preguntar mucho, ¿no? Yo voy y le digo, déjame eso ahí, ponme eso ahí. Imagínate, se van de 6, 7, 8, 9, uno cogiendo, fiado. Y gracias a Dios que ni siquiera encuentra un colmadito que le fíe a uno, para entonces fuera peor. Siempre uno se queda con deuda, uno hace una deuda de la otra quincena y esta tiene que volver a repetir, ¿tú me entiendes? Para poder tapar una cosa con otra. Incluso el mes que pasó, que fue el mes de ir para la escuela en agosto, fue algo tremendo. Fue muy difícil porque todavía hay que comprarlo y todo está caro. Cobran 2.600, 2.500 a la semana y ya el fin de semana están buscando cuarto prestado, porque también tienen el mismo caso que yo.
La empresa no suple transporte, no nos suple comida y al otro día ya están buscando dinero prestado para poder sustentarse entre ellos y su familia. Juan Pablo Montero es un joven trabajador de 24 años. Con su labor como vaciador en una fábrica de inodoros en San Cristóbal, mantiene una casa de 5 miembros, devengando un sueldo mensual de 15.200 pesos. Hay que asesorarse bien y buscar la manera de que yo me ahorre, porque realmente yo devengo semanal 3.800 pesos. De eso tengo que pagar comida porque donde trabajo no me suplen comida, no me suplen con el transporte y todo tiene que salir de mi bolsillo. De ahí yo tengo que dejar para mi casa el mínimo por lo menos 250 pesos diarios y pagarle mi transporte, pero no me alcanzan para nada. Juan Pablo a veces siente el deseo de buscar otro empleo para poder sobrellevar la carga de gastos que tiene. Cada semana le da 2.000 pesos a su madre para la compra de alimentos. Explica que en la misma, los productos más importantes son el arroz y el aceite, el cual subió de un 11 a un 13% de impuestos en enero del 2015. Ahora mismo nadie aguanta una inflación más sobre el impuesto, porque ahora mismo si hablaran de un reajuste salarial, sí uno podría pagar algo más de impuestos, pero ahora mismo no estamos de acuerdo con que se haga un aumento sobre el producto sobre el hogar. Hay que tender a elevar el salario mínimo cerca, digamos, de los costos de las canastas de bienes y servicios de consumo básico familiar en nuestro país. Y sencillamente adecuar, ajustar, ¿verdad?, acompañar la subida de las tarifas salariales mínimas legales, así como también las tarifas salariales promedio con el desempeño de la productividad. Es por esto que Rafael Pepe Abreu cree necesario que las discusiones de aumento salarial se hagan con más frecuencia en vez de esperar que se cumplan los 2 años que estipula la ley. Que por lo menos se revise a los 13 o 14 meses de vigencia del acuerdo que hicimos, porque este acuerdo lo hicimos porque estaba previsto que este año entrarían artículos a ser grabados por ITEVI, como se ha visto, ¿verdad? Entró el café, los aceites, los chocolates, los yogures, entraron ahora a ser grabados por ITEVI. Entonces eso disparó los precios inmediatamente. Entonces, ¿qué fue lo que previmos? Bueno, en virtud de que esto va a pasar, prevámoslo haciendo una discusión al año. Para algunos ciudadanos, la solución a los problemas es un aumento en sus ingresos que sea proporcional a los precios del mercado. Lo que yo entiendo que el gobierno debe de enfocarse más en los sectores más desposeídos porque vivimos ahora mismo una situación que no podemos consumir y el empresariado tiene que ser un poquito más justo de pagarle un mejor salario al ciudadano para que le pueda consumir a sí mismo, porque si yo gano un salario de 8 o 10 mil pesos, ¿a quién le voy a consumir? Si eso se me va en pasaje y para comer en el mismo trabajo, ¿no? Que el gobierno cada año otorgue que se haga un reajuste salarial, sea por el sector público o privado, ambas partes, para que todos tengamos un sueldo más acogible, que todos tengamos algo que nos favorezca y que podamos suplir a nuestra familia y con los gastos de la casa, la comida y todo, y así con el tiempo uno puede apartar un solar o hacerse de una casita y así uno dejar de pagar renta. Por eso es importante que todos los actores que intervienen en las decisiones sobre salario mínimo aúnen esfuerzos y se pongan de acuerdo para lograr un salario que realmente se ajuste a la realidad del pueblo dominicano y que asimismo el Estado pueda compensar con los servicios básicos de calidad para que se puedan satisfacer las necesidades de la población. Aparte de servir de árbitro en el Comité Nacional de Salarios para establecer un salario mínimo
que se adecúe a los precios del mercado. El Estado debe mejorar los servicios básicos, en especial la salud, la educación y el transporte, para que la ciudadanía pueda realmente sentir el crecimiento económico que año tras año se registra en el país, según las estadísticas del Banco Central. Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas es vital para nuestro desarrollo y para generar más empleo y así lograr disminuir los altos niveles de pobreza que mantienen hundida a gran parte de la población. Con esto llegamos al final de esta entrega. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Mantenga la sintonía con CDN.